Tengo 34 años, me llamo Stefan, y nunca pensé que mi familia pudiera ser tan cruel e indiferente, especialmente mis padres, que siempre presumían de su corrección y cuidado de los niños. Aquella Nochebuena, cuando abrí la caja que me habían regalado, algo se rompió por fin en mi alma. Al abrir la caja, envuelta en papel de vivos colores, vi dentro un reloj viejo y desgastado. Era el reloj del abuelo, lo guardábamos para una ocasión especial, dijo mi madre con orgullo. Sonreí y le di las gracias, aunque sentía amargura en el corazón. Hace 3 años, cuando perdí mi trabajo y no podía pagar el alquiler, se negaron a ayudarme y ni siquiera me dejaron vivir en su casa. Ya eres adulta, tienes que cuidar de ti misma, me dijo mi padre. Ese reloj era como una burla de todo por lo que había pasado. Miré su superficie desgastada y recordé cómo pasé 2 meses durmiendo en mi coche hasta que encontré un nuevo trabajo. Cómo comía en restaurantes baratos contando cada céntimo. Cómo pedía ayuda a sus padres y ellos le decían que las dificultades de la vida endurecen el carácter. ¿Y mi hermana la llamamos Emily? Cuando se divorció de su primer marido, sus padres le compraron inmediatamente una casa nueva. Es una chica, es más difícil para ella, justificaron. Mi hermano, le llamaremos Michael, recibió dinero de ellos para montar un negocio, aunque ya había fracasado 2 veces. Solo se busca a sí mismo, decían. Yo, en cambio, siempre he sido demasiado blando, no suficientemente ambicioso, no tan exitoso como otros. Incluso cuando me licencié en la universidad con matrícula de honor, encontraron la manera de menospreciar mi logro. ¿Y qué? Tu primo ya dirige un departamento en una gran empresa, dijo mi padre en mi graduación. Sentada a la mesa de Navidad, los observaba. Qué orgullosa estaba mi madre de la nueva pulsera de Emily, que se había comprado con el dinero de la venta de la casa que le habían regalado mis padres. Observé cómo mi padre discutía con Michael sus nuevos planes de negocio, a pesar de que aún no les había devuelto ni un céntimo de su anterior inversión. Stefan, hoy estás un poco callado, le dice su madre mientras le pone el pavo en el plato. ¿No te gusta tu regalo? No, en absoluto, mamá, es estupendo, respondí con una sonrisa que hacía tiempo que se había convertido en mi máscara protectora. Es que estoy cansada del trabajo. Verás, intervino mi padre, si hubieras aceptado trabajar para la empresa del tío Robert, como te sugerí, no tendrías que estar tan agotada en esa... ¿Cómo se llama? Es una importante empresa de informática, papá. Soy desarrollador de software senior. De todas formas, no está claro qué haces allí. Su padre hizo un gesto con la mano. Michael va a abrir un negocio de verdad, un restaurante. Está claro, se puede ver y tocar. Asentí en silencio, recordando cómo el mes pasado recibí una prima equivalente a 6 meses de sueldo. Cómo me ascendieron a jefe de proyecto, cómo publicaron mis artículos en revistas profesionales. Pero para ellos, todo aquello no era más que una gran cosa. Mientras tanto, Emily me enseñaba fotos de sus últimas vacaciones en las Maldivas. Mira qué hotel tan estupendo, 5 estrellas, todo incluido. Te lo mereces, cariño, ronroneó su madre. Después de todo lo que has pasado con ese granuja de James, recordé cómo James había venido a verme después de su divorcio, cómo me contó que Emily le había estado engañando durante 1 año y luego se había llevado todo lo que pudo, incluidos sus ahorros. Pero para sus padres, ella siempre fue una víctima inocente. El reloj de la caja de regalo marcaba los minutos de esta noche interminable. Lo miré y pensé en el abuelo que nunca conocí. Me pregunté qué diría si viera cómo me trataba su familia. Por cierto, Stefan, recordó de pronto mi madre, aún no nos has presentado a tu novia. ¿Cómo se llama? ¿Sara? Sofía, corregí. Rompimos hace 2 meses. Oh, es una pena, suspiró mi madre, sin la menor pizca de simpatía en la voz. Pero quizás sea lo mejor. Ella parecía tan sencilla. No es nuestro tipo. Agarré el tenedor con más fuerza. Sofía era una artista de talento, exponía en prestigiosas galerías. Pero para mis padres solo era
Piaggio, porque provenía de una familia de clase trabajadora. Pero Emily sale con el hijo de un senador, presumía mi madre. ¡Qué joven tan educado! Yo sabía que ese joven educado tenía problemas con las drogas y se había visto envuelto en 2 escándalos de acoso, pero su nombre y sus contactos lo convertían en el candidato perfecto a ojos de mis padres. Estuve allí sentado toda la tarde, sonriendo y asintiendo, interpretando el papel de hijo agradecido. Pero algo oscuro y pesado crecía en mi interior. Cada comentario que hacían, cada mirada, cada comparación con mi hermano y mi hermana añadían una gota de veneno al vaso de mi paciencia. Cuando volví a casa aquella noche, con la caja del reloj en la mano, tomé una decisión. Su aniversario de boda es dentro de 3 meses, y ya sé qué regalo les voy a hacer. Algo especial, algo que les haga sentir toda la humillación y el dolor que me han causado a lo largo de los años. Puse el reloj en la estantería del salón. Su tic-tac me parecía ahora no solo un sonido, era una cuenta atrás para mi venganza, y por primera vez en años me sentí realmente vivo. Ahora tenía un propósito, y era algo más que intentar ganarme su amor y su aprobación. Un plan comenzó a tomar forma en mi cabeza, y con cada detalle sentí que una sonrisa se dibujaba en mi rostro. ¿Siempre han pensado que soy débil? Pues están a punto de descubrir lo fuerte que puedo llegar a ser, y será el mejor regalo que les haya hecho nunca. Después de ese periodo difícil, la vida empezó a cambiar poco a poco. Encontré un nuevo trabajo en una empresa de informática, empezando con un puesto junior. Trabajaba 12 horas al día, absorbiendo con avidez nuevos conocimientos. Por la noche, trabajaba en documentación, estudiaba nuevas tecnologías y asumía proyectos adicionales. En 2 años crecí hasta convertirme en jefe de equipo y luego en jefe de departamento. Mi sueldo aumentó varias veces. Finalmente, pude comprarme un apartamento, un coche y permitirme cosas caras. Mis padres, por supuesto, se enteraron de mi éxito. Empezaron a llamarme más a menudo y a preguntarme por mi vida. Mi madre recordó de repente que yo era su hijo favorito, y mi padre empezó a presumir de mis logros ante sus amigos del club de golf. ¡Qué ironía! Ahora estaban orgullosos del mismo trabajo que antes habían considerado easy y frívolo. Emily, mi hermana, fue la primera en intentar restablecer un contacto más estrecho. Me llamó una noche para contarme sus problemas con su nuevo novio, el hijo de un senador. Resulta que su padre le había congelado las cuentas a causa de otro escándalo, y ahora Emily no podía pagar el alquiler de su lujoso apartamento. Insinuó que su hermano favorito podría ayudarla. La escuché y me negué cortésmente, recordándole que hacía 3 años había dicho que un hombre de verdad debería resolver sus propios problemas. Michael tampoco dudó. Su siguiente proyecto de restaurante fracasó y buscaba un inversor para una idea de negocio revolucionaria. Esta vez iba a ser una cadena de bistrós veganos. Sonreí, recordando cómo una vez había llamado a los veganos bichos raros herbívoros. Cuando me negué a invertir, se enfadó y me acusó de arrogante. Dijo que el éxito me había echado a perder, que me había convertido en un snob. Era irónico oírlo de un hombre que me había menospreciado toda la vida. Mis padres empezaron a invitarme a todos los acontecimientos familiares. Ahora incluso querían que asistiera a la fiesta de cumpleaños de su perro. Mi madre me llamaba todas las semanas para preguntarme por mi trabajo, aunque era evidente que no entendía nada de lo que le decía. Mi padre empezó a consultarme sobre inversiones, aunque hasta hace poco me consideraba un analfabeto financiero. Para el cumpleaños de mi madre, le regalé un caro brazalete Cartier. Estaba encantada y se lo enseñó a todos los invitados, pero lo que más me impresionó fue cómo me presentó a sus amigos. Mi hijo, un exitoso director de informática. Hace 3 años le daba vergüenza decir lo que yo hacía. Aquel reloj de Navidad seguía en mi estantería. Lo miraba todas las noches, planeando mi venganza. Ahora que tenía recursos e influencia, las posibilidades eran mucho mayores. Podía hacer algo grande, algo que les hiciera sentir todo el dolor y la humillación por los que me habían hecho pasar. Un día, mi padre me invitó a jugar al golf. Era algo nuevo,
Antes solo jugaba con gente y Eastwood. Durante el partido, insinuó que estaría bien que ayudara a Michael con su nuevo negocio. Le dije que me lo pensaría. Creyó que todo volvía a la normalidad. El hijo mayor volvía a ser el portor del pequeño. Mamá organizó una gran cena, invitando a todos sus amigos y a sus hijas. Estaba claro que intentaba hacer de casamentera. Me presentó como un hombre de negocios de éxito. Me habló de mi apartamento en un barrio prestigioso, de mi nuevo Tesla. Todo lo que antes era balbas y frívolo se convirtió ahora en motivo de orgullo. Emily seguía llamando y cada vez me contaba nuevos problemas. Necesitaba dinero para Botox, un bolso nuevo o unas vacaciones en Bali. Utilizaba todas las manipulaciones posibles, desde el halago hasta el chantaje emocional directo. Recordaba nuestra d'impois infancia. Me llamaba el mejor hermano del mundo. Yo la escuchaba y pensaba en cómo se reía cuando yo vivía en el coche. Michael empezó a aparecer en mi despacho sin avisar. Traía planes de negocio, gráficos, presentaciones. Todas sus ideas estaban tan mal concebidas como antes, pero ahora intentaba envolverlas en términos rebuscados que creía que me impresionarían. Yo escuchaba educadamente y me negaba, cada vez dando una nueva razón. Mis padres organizaron una gran fiesta para celebrar su aniversario de boda. Invitaron a todos sus amigos influyentes. Yo estaba sentado en la mesa principal junto a ellos. Ahora era un hijo pardo del que presumir. Les contaron a todos que siempre habían creído en mí, que apoyaban mis decisiones profesionales atípicas. Sonreí y asentí con la cabeza, sintiendo que las entrañas me hervían de rabia. Después de la fiesta, mi madre me llevó aparte y empezó a preguntarme por mis planes de futuro. ¿No quería casarme, tener hijos? Pensaba en una chica maravillosa, la hija de una amiga suya, de buena familia. Me acordé de Sofía y de cómo la trataban, cómo la llamaban Dadipti e Dau. Ahora querían controlar incluso eso. Se acercaba el día de su aniversario de boda. Casi había terminado de preparar mi regalo Purali. Se habían pensado todos los detalles, se habían dado todos los pasos necesarios. ¿Querían verme triunfar? Bueno, pronto verían el éxito que podía tener en lo que mejor me habían enseñado, humillar a los demás. El viejo reloj seguía haciendo tic-tac en mi estantería, contando los días que faltaban para que por fin pudiera pagarles todos aquellos años de abandono y humillación. Por cada vez que me pusieron por debajo de Emily y Michael, por cada vez que me hicieron sentir un fracasado, por cada vez que su ITAR dependía del tamaño de mi cuenta bancaria. Ahora que tenía todo lo que soñaban para sus hijos, dinero, estatus, influencia, por fin verían a la verdadera yo, la que ellos crearon con su actitud indiferente y sus constantes comparaciones. Y ese sería el mejor regalo de aniversario que jamás habrían recibido. Una noche llamó mi madre, parecía preocupada. Resultaba que mi padre había perdido el trabajo por despido y sus ahorros estaban a punto de desaparecer. El banco amenazaba con quedarse con la casa por impago del préstamo. Me suplicó ayuda entre lágrimas y le prometí que me lo pensaría. Después de colgar el teléfono, miré durante mucho tiempo aquel viejo reloj que me habían regalado por Navidad. Parecía hacer tic-tac más fuerte, como si hubiera empezado la cuenta atrás para el final de mi ansiada venganza. Al día siguiente supe más detalles. Mi padre había trabajado en su empresa durante 25 años, pero la nueva dirección decidió baratizar los costes. Le despidieron sin la debida indemnización, aprovechando algunos vacíos legales. Todos sus ahorros se destinaron a pagar la educación de Michael y a apoyar negocios que no dejaban de fracasar. Se gastaron grandes sumas en ayudar a Emily tras su divorcio. Ahora estaban al borde de la quiebra. Llevé a cabo una investigación exhaustiva de su situación financiera. Resultó que la situación era aún peor de lo que habían admitido. Además de la hipoteca, había tarjetas de crédito, préstamos para el negocio de Michael y deudas con amigos. Lo ocultaban a todo el mundo, tratando de salvar las apariencias en su alta sociedad. Se acercaba su aniversario. 40 años de matrimonio es una fecha importante. Planeaban una gran celebración, invitando a todos sus amigos influyentes.
Iban a alquilar un restaurante de lujo, encargar comida y espectáculos caros, todo ello con dinero que no tenían. Era típico de ellos mantener la apariencia de prosperidad a cualquier precio. Una semana antes de la celebración, les invité a cenar a mi casa. Llegaron tratando de mostrarse confiados, pero pude ver la ansiedad en sus ojos. Mi madre no paraba de mirar alrededor de mi apartamento, evaluando cada cosa cara. Mi padre intentaba entablar conversación sobre inversiones y oportunidades de negocio, pero le temblaba la voz. Les preparé una cena gourmet. Pedí sus platos favoritos al mejor restaurante de la ciudad y abrí una botella de buen vino. Comieron y bebieron, relajándose a cada minuto que pasaba. Empezaron a recordar el pasado, a decirme que siempre habían creído en mí, lo orgullosos que estaban de mis logros. Sonreí y asentí, esperando el momento oportuno. Después del postre, saqué un sobre. Les dije que era mi regalo por su aniversario, pero que quería dárselo por adelantado. Lo abrieron con impaciencia. Dentro había documentos, un informe detallado de todos sus problemas financieros, copias de contratos de préstamo, cartas de cobradores, extractos bancarios, todo lo que intentaban ocultar. Les expliqué con calma que conocía todas sus deudas y todas las estafas financieras que habían cometido. Les conté cómo se habían gastado sus ahorros en los caprichos de Emily y los ridículos proyectos de Michael. Les recordé la vez que necesité ayuda y me dieron la espalda, sus caras palidecían con cada palabra que decía. Entonces saqué el segundo sobre. Contenía un cheque con dinero suficiente para saldar todas sus deudas. Podría haberles ayudado fácilmente, haberles salvado de la quiebra y la vergüenza. Pero en lugar de eso, rompí el cheque delante de sus ojos. Les dije que ese era mi verdadero regalo, la lección que habían intentado enseñarme durante tanto tiempo, la lección de que cada uno tiene que resolver sus propios problemas. Mi madre rompió a llorar, mi padre empezó a gritar, acusándome de insensible y desagradecido. Escuché con calma sus acusaciones, sintiendo cómo el dolor y la rabia reprimidos durante años encontraban por fin una salida. Cuando se cansaron, les pedí que se marcharan. Les dije que ahora podrían sentir lo que yo sentía cuando necesitaba su ayuda. Al día siguiente llamé a todos sus amigos y conocidos. Les conté la verdadera situación económica de mis padres, sus deudas y problemas. Hice lo que más temían. Arruiné su reputación de pareja respetable y adinerada. Su fiesta de aniversario se convirtió en un desastre. La mayoría de sus invitados se negaron a venir, no querían que se les asociara con unos arruinados. Emily me llamó histérica, me acusó de arruinar la vida de nuestros padres. Le recordé todas las veces que se alegraba de mis fracasos cuando se reía de mis problemas. Michael amenazó con demandarme, pero yo me reí. Tenía documentos sobre todos sus fraudes financieros que podían interesar a Hacienda. Un mes después, mis padres tuvieron que vender su casa. Se mudaron a un pequeño apartamento en un barrio poco prestigioso. Sus amigos sociales les dieron la espalda. Emily tuvo que buscar trabajo por primera vez en su vida. Michael desapareció, debiendo dinero a varias personas. ¿Y ese viejo reloj? Lo envié a una casa de empeños. Me dio $30, una cantidad pequeña pero simbólica. Hace muchos años pedí a mis padres la misma cantidad cuando necesitaba dinero para comer. Se negaron, diciendo que tenía que aprender a ser independiente. Han pasado 6 meses. Mis padres parecían haber envejecido 10 años. Ya no me llamaban, no me invitaban a las fiestas familiares. Emily se casó con un directivo medio, el mismo tipo de persona que antes consideraban indigna de su familia. Michael aparecía de vez en cuando por la ciudad, pedía dinero prestado y volvía a desaparecer. Un día me encontré con mi padre en un supermercado. Parecía confuso, mirando las etiquetas de los productos más baratos. Cuando se fijó en mí, intentó marcharse rápidamente, pero le alcancé. Le entregué un sobre con dinero, exactamente la misma cantidad que se habían negado a prestarme. Me dijo que ahora estábamos en paz. ¿Me siento satisfecho de mi venganza? Es difícil decirlo. Quizá me he vuelto tan insensible como ellos. Tal vez les dejé sentir lo que yo sentía, pero de lo que estoy seguro es de que a veces el mejor regalo es una lección,
y estoy seguro de que ellos la aprendieron bien. Ahora, cuando miro la estantería vacía donde antes estaba ese reloj, siento una extraña paz. Sí, he destruido a mi familia. Sí, me he convertido en el hombre que una vez temí, un hombre capaz de una venganza fría y calculada. Pero quizá esto es lo que me han enseñado todos estos años, que en este mundo cada uno es para sí mismo, y que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de perdonar, sino en la de devolver el favor. A veces recibo tarjetas de mi madre por mi cumpleaños. Siempre están en blanco, sin palabras, solo con su firma. Quizás sea su forma de decirme que aún se acuerda de mí. Quizás sea su pequeña venganza. Pongo estas postales en el cajón de mi escritorio, junto a una foto de una familia feliz que ya no existe. Su aniversario de boda cayó justo una semana después de aquella llamada desesperada de mi madre. Me preparé cuidadosamente. Compré una botella de vino de colección de $1000. Elegí la tarjeta de felicitación más bonita con un elegante relieve dorado. También compré 10 décimos de lotería en el kiosco más cercano. La fiesta se celebró en un pequeño apartamento que ahora se veían obligados a alquilar. Intentaron crear la apariencia de su antiguo lujo. Mi madre sacó vasos de cristal viejos y colocó flores artificiales prestadas por un vecino. Pero la pobreza de su nueva vida era evidente a través de todos estos intentos de salvar las apariencias. Emily vino con su marido administrador, el que antes consideraban fuera de su alcance. Ahora parecía ser el miembro más estable de la familia, con un trabajo fijo y unos ingresos estables. Michael apareció solo, con el mismo traje que había llevado un mes antes, la última vez que vino a pedirme dinero. La entrega de regalos se convirtió en un triste espectáculo. Los amigos que aún se quedaban con ellos traían modestos recuerdos, tarjetas, dulces baratos, flores del supermercado. Mis padres lo aceptaban todo con exagerada gratitud, intentando fingir que era exactamente lo que querían. Cuando llegó mi turno, saqué un sobre. Mi padre lo cogió con un sutil brillo de esperanza en los ojos. Aún esperaba que yo entrara en razón y les ayudara con dinero. En su lugar, encontré dentro 10 billetes de lotería. Su cara cambió al instante. Me preguntó si era una broma, conteniendo a duras penas la rabia en su voz. Le respondí con calma que era su oportunidad de tener una vida mejor, exactamente la misma que me dieron a mí cuando me echaron de casa. Les recordé lo que habían dicho entonces, que las dificultades de la vida endurecen el carácter. Mamá se quedó paralizada con una sonrisa falsa en la cara. Emily se rió nerviosamente y su marido se apartó incómodo. De repente, Michael se interesó mucho por su teléfono. Se hizo un gran silencio en la habitación. Observé su reacción en silencio, sorbiendo lentamente vino de mi copa. Mi padre intentó salvar las apariencias bromeando sobre mi humor. Mi madre empezó a decirme lo orgullosa que estaba de mi éxito, pero su voz temblaba de rabia y decepción apenas contenidas. Antes de irme, dejé una botella de vino caro sobre la mesa. Era el último lujo que podían permitirse, un último saludo de sus vidas anteriores. Quizás se la bebieran cuando vinieran a comprobar los resultados de la lotería. En casa, miré la estantería vacía donde antes estaba el reloj de Navidad. Su tic-tac ya no marcaba la cuenta atrás para la venganza. Todo había terminado. Dejé que sintieran lo mismo que yo. Cuando tu futuro depende del azar y los únicos que podrían ayudarte se limitan a mirar desde la barrera. Al día siguiente me llovían los mensajes. Mi madre escribió sobre su decepción y dolor, sobre cómo pude hacerles esto en un día tan importante. Mi padre intentó avergonzarme, recordarme mi deber para con mi familia. Emily, que hacía poco había presumido de su vida sencilla con su marido administrador, ahora me acusaba de insensible. ¿Y yo? Yo seguía viviendo mi vida. Fui a trabajar, desarrollé mis proyectos, planeé mi futuro. Lo único que cambió fue que ya no sentía la amargura que llevaba años envenenándome el alma. Mi don resultó ser terapéutico, no para ellos, sino para mí. Quizá me había vuelto tan insensible como ellos. Quizá mi venganza fue demasiado cruel, pero a veces la mejor lección es experimentar las consecuencias de tus propios principios.
Ellos me enseñaron que en este mundo, sálvese quien pueda. Bueno, ahora pueden verlo por sí mismos. Ya no compruebo los resultados de la lotería. No necesito saber si tuvieron suerte. Mi venganza es completa, no ruidosa y dramática, sino silenciosa y venenosa, como su propia hipocresía. Les he enseñado la lección que llevaban tanto tiempo intentando enseñarme, que al destino le gusta burlarse de los que se creen invulnerables. Un mes después de su aniversario, me desperté con una extraña sensación de vacío. La venganza me trajo alivio, pero al mismo tiempo dejó un residuo desagradable en mi alma. Me quedé mirando por la ventana de mi apartamento durante un buen rato, observando a la gente que se apresuraba a trabajar. Cada uno de ellos llevaba sus propias cargas, sus propios problemas, sus propias promesas incumplidas. Ese mismo día me puse en contacto con mi asesor financiero. Hablamos de mis ahorros, inversiones y oportunidades. Resultó que podía ayudar a mis padres sin perjudicar gravemente mi situación financiera. La única cuestión era si quería hacerlo. Pasé una noche en vela mirando viejas fotos familiares. Parecíamos felices, al menos en apariencia. Mi padre, que me enseñó a montar en bicicleta. Mamá, que hacía mi tarta de cumpleaños favorita. Emily, que me ayudaba con los deberes. Michael, con quien construíamos cabañas en el jardín. ¿Dónde se torció todo? Al día siguiente envié a mi abogado los documentos necesarios. Tenía que prepararlo todo para saldar las deudas de mis padres y comprar una casa pequeña pero cómoda en las afueras. No tan lujosa como la anterior, pero suficiente para llevar una vida decente. También reservé una cantidad para su manutención mensual, no demasiada, pero suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Cuando llegué con los documentos, estaban ordenando cajas en su piso de alquiler. Fotografías antiguas, postales, baratijas de su vida pasada. Todo aquello resultaba patético rodeado de muebles baratos. Mi madre intentaba fingir que solo estaba limpiando, pero yo veía que se disponían a vender sus últimos objetos de valor. Puse los papeles sobre la mesa y les expliqué con calma mis intenciones. Les dije que estaba dispuesta a ayudarles a volver a tener una vida normal, no tan lujosa como antes, pero sí decente, sin deudas, sin miedo a los cobradores, sin necesidad de mendigar a viejos amigos. Su reacción me sorprendió. En lugar de gratitud, o al menos alivio, vi otra cosa. Mi padre empezó a decirme que siempre había creído en mí, que sabía que entraría en razón. Mi madre empezó inmediatamente a planear cómo volverían a su antiguo círculo social, qué fiestas darían, qué muebles comprarían para la nueva casa. Emily llamó una hora después de conocer la noticia. No habló de cómo había ayudado a mis padres. En lugar de eso, empezó a hablar de sus dificultades económicas, de cómo su marido, que era gerente, luchaba por llegar a fin de mes y de lo duro que era para ella vivir sin las comodidades del hogar. Michael se presentó al día siguiente con otro plan de negocio. Ni siquiera dio las gracias a mis padres por su ayuda, simplemente decidió que si yo estaba dispuesta a gastar dinero, ¿por qué no invertir en su nueva y sidaido idea? Yo observaba todo aquello con una extraña sensación de distanciamiento, como si estuviera viendo una película que ya había visto muchas veces. Los mismos personajes, las mismas frases, las mismas pautas de comportamiento. Nada había cambiado, ni su actitud hacia mí, ni sus valores, ni su forma de entender las relaciones familiares. Una semana después, mis padres se mudaron a una casa nueva. Mi madre empezó inmediatamente a quejarse del barrio. No era tan prestigioso como le hubiera gustado. Mi padre se quejaba del tamaño del garaje. Apenas cabía su querido Mercedes, que aún no había vendido. Lo discutían como si yo estuviera obligado a proporcionarles exactamente el mismo nivel de vida que antes. Invitaron a todos sus viejos amigos a la fiesta de inauguración. Hablaron de cómo me había dado cuenta de mis errores y me había bulicios. Presentaron mi ayuda no como un acto de buena voluntad, sino como el cumplimiento de mi deber filial. Incluso la historia de los billetes de lotería se presentaba ahora como una broma, como parte de un gran plan. Emily siguió llamando casi todos los días. Cada llamada se convertía en una larga lista de sus necesidades y deseos. Ni siquiera intentaba ocultar la envidia que sentía por sus padres,
insinuando abiertamente que su hermano favorito podría ayudarla de la misma manera. Michael se convirtió en un visitante asiduo de mi despacho. Traía cada vez más planes de negocio, cada uno más irreal que el anterior. Cuando me negaba, me acusaba de hacerme el hijo predilecto y de intentar comprar el amor de mis padres. Y yo seguí con mi rutina. Iba a trabajar, desarrollaba mis proyectos, me reunía con amigos, pero ahora miraba a mi familia con otros ojos, no con rabia o resentimiento, como antes, no con esperanza de cambio, como cuando decidí ayudar, sino con comprensión, una comprensión profunda y un poco triste de que algunas cosas simplemente no se pueden cambiar. Ya no sentía amargura ni deseos de venganza, tampoco sentía alegría por mi buena acción. En cambio, llegué a una comprensión tan clara y transparente como el aire de la montaña. Me di cuenta de que el problema no era el dinero, ni el estatus, ni las circunstancias de la vida. El problema era más profundo, estaba en la esencia misma de nuestra relación, en los cimientos sobre los que se había construido nuestra familia. Aquella noche saqué un viejo reloj que me habían regalado por Navidad. Contemplé su superficie desgastada durante largo rato, escuché su silencioso tic-tac. Luego lo empaqueté cuidadosamente y se lo envié a mis padres sin una nota, sin explicaciones. Simplemente devolví algo que en realidad nunca fue un regalo. Ahora apenas veo a mi familia. A veces vengo a fiestas familiares, escucho sus conversaciones sobre dinero y estatus y observo las mismas pautas de comportamiento. Mi alma se limpió de verdad, no porque les ayudara económicamente, sino porque por fin les acepté tal como son. Me di cuenta de algo importante. A veces lo más difícil no es perdonar una ofensa o ayudarles económicamente. Lo más difícil es admitir que algunas personas nunca cambiarán, aunque sean de tu propia familia. Y este reconocimiento, paradójicamente, trae más paz que cualquier venganza o intento de arreglar las cosas. Ahora, cuando miro la estantería vacía donde antes estaba el reloj, no siento dolor ni amargura, sino simplemente paz. Hice todo lo que pude por ellos y por mí. Intenté vengarme y ayudar, y como resultado me di cuenta de lo más importante, que la verdadera libertad no llega cuando castigas a los agresores o intentas cambiarlos, sino cuando aceptas la realidad tal como es. Quizá algún día lo entiendan. Tal vez no, pero eso ya no importa. He encontrado mi paz no en la venganza ni en el perdón, sino en la simple aceptación de que algunas historias no tienen finales felices y no pasa nada. Así es la vida.